Bueno, Dios los bendiga. Nuevamente haciendo este video, gloria a Dios. Eh, Dios me ha inquietado mucho hablar sobre algunas sectas que conozco, donde he pertenecido. Cuando yo nací, mi papá tenía 40 y algo de años de estar perteneciendo a una secta de estas esotéricas. Y a mi casa llegaban muchas personas de diferentes sectas a conversar con él, porque ellos tenían entendido que mi papá sabía mucho sobre el tema. Y yo me sentaba allí a escuchar lo que ellos hablaban. Las monografías que a él le llegaban, yo las leía, los libros que él tenía, yo las leía. Había uno que se llamaba Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Leví, otro sobre hipnotismo de Paul Sayagot, etc. Y estuve también en dos sectas durante un tiempo antes de ser cristiano. Yo quiero hablar de una de ellas, pero no voy a mencionar su nombre ni las personas que pertenecen a ella. Quiero tratar sobre la doctrina que ellos hacen. Hay una secta que dice ser cristiana, como muchas otras, y que parece ser anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret. La enorme diversidad de doctrinas y escuelas que esta secta tiene hace difícil hablar de una sola secta. Algunos pensamientos comunes a ellos podría ser su carácter iniciático. Dice que ciertas doctrinas secretas del Cristo o del ungido estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. De esta forma ellos reclaman constituir testigos especiales de Cristo, con el conocimiento de lo divino a través de la experimentación introspectiva, a través de la cual se podía llegar al conocimiento de las verdades trascendentales. Esta secta era pues la forma suprema del conocimiento solamente al alcance de algunos iniciados. Pero yo encuentro que en la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, verso 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí hace referencia que cuando Juan estaba prisionero, los discípulos lo fueron a visitar diciéndole lo que habían visto de Jesús. Entonces Juan le dice, vayan y pregúntenle si él es el que ha de venir o debemos esperar a otro. Y la respuesta de Jesús es esa. Respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí me da a entender que el Evangelio está abierto para todos y en especial a los pobres, no a una élite de iniciados. En Isaías 61, versos 1 y 2 dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Habla, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí nos está hablando de que el Evangelio fue enviado por Dios a personas con problemas físicos, problemas mentales, problemas económicos, a personas abatidas, en fin. Mateo 11:5 nos habla que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, haciendo referencia al mismo tema de Juan el Bautista. Bueno, hablando de esta secta, dice, el mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación, según las diversas corrientes. La importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en cualquier caso algo secundario. Su carácter dualista, por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu, el mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por esta razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de divinidad que era el espíritu, solo a través de la conciencia del propio espíritu, de su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentales sobre su propia naturaleza podía liberarse y salvarse. Esta experimentación casi empírica de lo divino
era en esta secta una experiencia interna del espíritu. Aquí se puede ver en el platonismo un antecedente claro de ella, tanto en su dualismo materia-espíritu, como en su forma introspectiva de acceder al conocimiento superior, siendo esta secta una versión religiosa de la mayéutica de Sócrates. Este dualismo también prefigura el futuro manicaísmo. Pero ¿qué encuentro yo respecto a la salvación? En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Aquí está haciendo referencia a la historia de cuando Pablo y Silas, estaban prisioneros, el Señor los libertó, y el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Está hablando de Jesús de Nazaret, que sin él no podemos llegar a la salvación. Jesús es el puente entre nosotros y el Padre, entre nosotros y el cielo. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. O sea, estábamos predestinados a ser salvos. El Salmo 62 verso 1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Y en Hechos capítulo verso 21 dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces nos está hablando aquí que la salvación depende de Dios y no de nosotros. Y ahí encontré en internet que en la Biblia hay 82 versículos que hablan respecto a la salvación y todos hablan de que la salvación depende de Jesús de Nazaret y no depende de nosotros. Cristo murió por nosotros para nuestra salvación. Y la salvación no depende de que pertenezcamos a una u otra secta, ni de que hagamos cierto tipo de prácticas o cosas. También otra característica es su peculiar cristología. Dice, siendo la materia el anclaje y origen del mal, no es concebible que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. Por esta razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, según la cual la divinidad no puede venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. Eso se llama docetismo. Otras corrientes sostienen que Jesucristo fue un hombre vulgar que en la época de su ministerio fue levantado, adoptado por una fuerza divina. Esto se llama adopcionismo. Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio del autoconocimiento que permitía que las almas se salvaran por sí mismas al liberarse de la materia. Otras enseñanzas proponen que Jesús no era un ser divino. Bien, entonces, ¿qué encuentro yo en la palabra de Dios? En 1 de Juan capítulo 4, verso 2 o 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Más claro, no puede estar eso ya en la palabra. En 1 de Juan capítulo 2, verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 10 al 14 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino en carne. Tuvo los mismos problemas que tenemos nosotros en su carne, en su materia. Y el que dice que no es así, pues ya la palabra de Dios explica qué pasa con ellos. Hay algunas peculiaridades sobre las enseñanzas de la divinidad.
Entre estas se encontraba de que todo espíritu era divino, incluyendo la parte espiritual del hombre, el alma, que no necesitaba a nadie para salvarse a sí mismo, sino siendo Cristo enviado a revelar esta verdad. Por otra parte, el creador ordenador de la materia, llamado Demiurgo, al multiplicar con su creación la materia, sería un ser malvado y opuesto al verdadero ser supremo del cual surgió. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechos, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo fue el creador de todo, todo fue hecho para él, y todo fue hecho por él a través de la palabra. Hay unas conclusiones éticas muy divergentes en estas sectas. Siguiendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que, siendo la salvación dependiente únicamente del conocimiento del alma, el del cuerpo era irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y librándolo a toda clase de goces. Otras enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación un acto condenable. También existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación. El iniciado igualmente buscaba romper este ciclo a través de esta secta, a través de la iluminación en las religiones orientales. En 1 Juan, capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1, del 27 al 28 dice: creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Bien, la palabra de Dios también explica que debemos ser irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y no podemos estar haciendo cosas que no convienen. Gloria a Dios. Estas sectas establecen jerarquías humanas. Dice que en la sigma de la jerarquía humana estaban los iniciados, en los que es predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar el conocimiento y acceder así a la salvación. Por debajo está el resto de los cristianos, en los que predomina el alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros. Y en la parte más baja están aquellos en que predomina el cuerpo y que por tanto no alcanzarán la salvación. Pero en Hechos capítulo 10, verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. En Efesios 6:9 dice: y vosotros vamos a hacer lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y el arrepentimiento es para salvación. O sea que Dios no clasifica la salvación para unos y para otros no. Cada persona es autónoma en decidir cómo hacer las cosas. Esta secta tiene un pensamiento sincrético, o sea, el sincretismo en antropología cultural y en religión es un intento de conciliar
distintas doctrinas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de los elementos diferentes. Bien, tiene un pensamiento sincrético que abarcaba campos tan diversos como el arte, la religión, la astrología y la parapsicología que existió en los primeros 4 siglos del cristianismo. Llegó a su expresión más desarrollada en los 2 primeros siglos de la era cristiana, constituyendo un cuerpo de doctrina que los padres de la Iglesia consideraron herético. Bien, el líder en Colombia de esta secta muchas veces se manifestó en contra de teosofistas, rosacrucistas, espiritualistas, porque rechazaban la enseñanza del gran arcano, el secreto para despertar el Kundalini, y discrepaba de las ideas de Gurdjieff, quien consideraba que el Kundalini era algo peligroso e indeseable para el hombre. En uno de esos libros, este líder acusó de mago negro sin aportar pruebas al primer imperator de los Rosacruces de la Asociación Amor. Su enseñanza se basa fundamentalmente en la práctica del gran arcano, o sea, la práctica de la magia sexual dentro del matrimonio, rechazando la homosexualidad, la prostitución, la masturbación, el orgasmo y la eyaculación. El centro de la doctrina es la transformación de la naturaleza humana mediante la transmutación de la energía sexual para modificar lo que los alquimistas medievales llamaban el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Sostenía que no es necesario eyacular el semen para reproducir la especie, pues las jerarquías divinas se encargan de seleccionar un espermatozoide para fertilizar el huevo femenino. Así pues, cree él que es absurdo eyacular millones de espermatozoides. Hay un requisito indispensable para pertenecer a este grupo, la castidad científica. Mediante la transmutación sexual, el semen masculino se puede convertir en amor y sabiduría. En uno de sus libros dice: las multitudes no pueden ver al superhombre, el superhombre se hace invisible para las multitudes. Nicodemo no entendió nada de esto y respondiendo dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Realmente Nicodemo conocía las sagradas escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemo no era iniciado. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Kefren. Así él nació, así fue como él se preparó para encarnar el Cristo, así fue como pudo encarnar el Cristo en el Jordán. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? En el marco del hinduismo, la Kundalini se describe como una energía intangible representada simbólica y alegóricamente por una serpiente o un dragón que duerme enroscada en el Muladhara, que es el primero de los 7 chakras o círculos energéticos ubicados en la zona del perineo. El perineo es la zona entre el ano y los testículos. Allí en ese espacio supuestamente hay un chakra que se llama Muladhara, y de ahí, practicando este Kundalini o esta magia sexual a través de unos cordones nerviosos que van a los lados de la columna, esta energía sube hasta el cerebro, produciendo el despertar de otros chakras y el despertar de poderes paranormales. La Kundalini, como dice, como la energía primordial o Shakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse en el Atma o alma con el Brahman. Varias doctrinas utilizan este concepto de Kundalini, como el yoga, el tantra, el budismo, el taoísmo, el sijismo y el gnosticismo. De acuerdo con los practicantes, los ejercicios yoga, sobre todo la meditación basada en respiración, pranayama y con reiteraciones de mantras y bandha, se activa y asciende a lo largo de la gran nadi denominada Avanti o Sushumna, a lo largo de la raquis y hasta el vértex craneal, pasando por el tercer ojo, abriendo o despertando y activando ascendentemente cada uno de los chakras, onduleando u oscilando armónicamente entre las otras 2 importantes nadi llamadas Ida y Pingala, hasta que tras un tiempo adecuado de meditación se activa el Sahasrara, el chakra Sahasrara o loto de los 10.000 pétalos, produciendo un samadhi. Bueno, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando que a través de practicar la magia sexual, la serpiente enroscada que está allí en este chakra, ella se despierta y empieza absorbiendo la energía de los espermatozoides y llevándola hasta allí. Esta energía empieza a subir por los, gloria a Dios, por los nadis,
que son Ida y Pingala, una al lado izquierdo y otra al lado derecho de la columna vertebral. Practicando esto, se desarrolla el pétalo, el loto de los 10.000 préstamos, produciendo un estado elevado de iniciación. ¿Qué son los nadis? Son los canales por donde fluye la energía vital, el prana, que son los que en la medicina china corresponde a los meridianos. Aunque son tubos hechos de materia sutil y pertenecen a nuestro sistema energético, más exactamente a nuestro cuerpo astral, tienen una influencia determinante en nuestro cuerpo físico. Se dice que hay alrededor de 72.000 en nuestra anatomía espiritual. Se está hablando de cosas. Se abre el cuerpo en una operación y se mira, no se van a encontrar porque están en un plano etérico, en un plano inmaterial dentro de nuestro cuerpo. Dice en la teoría que los más importantes se llaman Ida, Pingala y Sushumna, conectando los dos mundos, cielo y tierra. Está la espina dorsal, una escalera de 33 segmentos que protege en su interior a la médula espinal. Los hindúes enseñan que hay 3 nadis en el sistema espinal, Ida y Pingala y Sushumna, y conectan los chakras inferiores con el cerebro. O sea, a través de la columna va subiendo esto, llega al cerebro y ahí llega a la pineal haciendo un callado. Esa es la idea, y a medida que va subiendo la energía por estos nadis, se van desarrollando poderes, se van desarrollando una cantidad de cosas, volviendo a la persona un superhombre. Bien. Bueno. Pero vamos acá a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2, versos del 41 al 52, describe una situación que se presentó estando Jesús de 12 años. Ya estando Jesús de 12 años, era un maestro de la palabra sin haber tenido necesidad de estar en ninguna pirámide, ni haber visitado la India, ni hacer nada de estas cosas. Bueno, leamos lo que dice la palabra. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, aquí nos da a entender que lo que él tenía dentro, su naturaleza divina, porque la mitad de sus genes pertenecían al Espíritu Santo, hacía que él tuviera sabiduría propia sin necesidad de estar haciendo ningún tipo de prácticas ni nada de esas cosas. En Mateo capítulo 1, verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿A qué está haciendo referencia? Que el Señor Jesús fue engendrado en María por el Espíritu Santo. Y lo que él llevaba adentro lo hacía tener una inteligencia superior. La palabra, según esta secta, la palabra nazareno viene de Nazar, hombre de nariz recta. Jesús no tenía nariz curva de tipo judío. El gran maestro tenía nariz recta. Esta es propia de la raza blanca europea. Jesús solo era judío por parte de la hebrea María, pero por parte de su padre era de raza blanca céltica. Su padre era un soldado romano
La esposa sacerdotisa del Maestro Jesús fue también de raza blanca y tenía grandes poderes esotéricos, como le demostró cuando viajó con el Nazareno por los países del Mediterráneo en tierras de Europa. No sé de dónde sacan esto porque no lo he leído en ninguna parte. Pero volviendo a la palabra, en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué está diciendo aquí? Que el mismo Padre, el mismo Jehová de los ejércitos, el mismo Dios dijo que Jesús era su Hijo cuando estaba siendo bautizado. En Juan capítulo 1, versos 29 al 51 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más. Para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces estamos viendo que se comprobó desde el punto de vista de Dios que Jesús es el Hijo de Dios, que nació, creció, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice la palabra, dice aquí el tema de la teoría de esta secta, que el hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo. El hombre puede crear dentro de sí mismo al superhombre. Esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos superhombres. Esto solo es posible con la transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el arcano AZF o la magia sexual. Bien, ¿qué encuentro yo respecto a esto en la Biblia? En Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 4 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 14, versos del 1 al 5 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y dice la palabra de Dios, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, aquí está echando por tierra que para llegar a un alto grado de espiritualidad hay que practicar ningún tipo de magia. Dice que no se contaminaron con mujeres, o sea, no, si no tuvieron relaciones con mujeres, ¿cómo pudieron haber practicado estas cosas? No, ellos son primicias para Dios, sin mancha alguna delante del trono de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versos del 1 al 9 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno les sería, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a nacer por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo,
Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense pues, mejor es casarse que estarse quemando. Bien. Bueno, aquí habla muchas cosas sobre estas sectas, pero no quiero adentrarme más en esto. Aquí he logrado demostrar claramente que la palabra de Dios echa por tierra todas las teorías que esta secta dice. Así que el día que les llegue alguien con estas teorías tratando de convencerlo, no dejen que los enredes en sus cosas, no dejen que los engañen, porque es prácticamente un engaño. Estas sectas fundamentan sus teorías, sus conocimientos en algo que está muy fuera de la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios dice que si algo se sale de la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. Bueno, les dejo la inquietud. Pueden seguir investigando un poco más de esto, pero debemos estar fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Dios los bendiga.